El tema de ahora son los pulsos que se utilizan en un sistema de transmisión digital. Vamos a ver esto. Aquí tenemos dos formas de onda, que es lo que nosotros consideramos un pulso, es decir, una forma de onda de corta duración. En este caso serían de 10 milisegundos. Esto formaría un pulso, que es, digamos, el elemento básico de una señal. Por otra parte, tenemos nosotros los datos a transmitir. Aquí tenemos un ejemplo de un código binario. Estos serían los datos. Y como símbolo vamos a ocupar valores de voltaje. Aquí ya hablamos de voltaje, 1 voltio y 0 voltios, en correspondencia con los datos. Entonces aquí tendríamos un patrón, el patrón de datos, en forma de una señal discreta. Entonces, la conformación de la señal digital lo veríamos como la convolución del elemento básico, que es el pulso, el único pulso acá, la convolución con esta señal discreta. Entonces nos resulta de que eso da una secuencia de pulsos, ¿verdad? Que aquí donde está el pulso es el lógico 1 y donde no hay pulso es el lógico 0. Lo mismo podemos hacer con otra forma de onda. En este caso, este pulso tendría forma gaussiana. Entonces, al convolucionarlo con el patrón de datos a transmitir, nos resulta esta señal, que ya está apta para transmitirse al canal. Por otra parte, podemos tener otros patrones, ¿verdad? Como introducir el uso de señales de doble polaridad, es decir, señales positivas y negativas, ¿verdad? Entonces, podemos representar los ceros lógicos como una señal negativa de menos 1 voltio de amplitud. Entonces tendríamos aquí la señal. Entonces, al convolucionarla con el pulso, nos saldrían pulsos positivos y pulsos negativos. Mismo podemos también tener datos que en este caso bien se corresponde aquí cuando tenemos más de 2 símbolos, ¿verdad? Ya tenemos una transmisión de multinivel. Entonces realmente aquí cada símbolo representa un conjunto de datos, ¿verdad? Un conjunto de datos. Y acá tenemos, ¿verdad? Un ejemplo. Tenemos 4 niveles, menos 3, menos 1, 1 y 3. Al convolucionarlo con el pulso, entonces tendríamos pulsos grandes y pulsos pequeños, tanto positivos como negativos. Este es otro tipo de señal digital. Pero vamos a tener el caso de los pulsos de Nyquist. Esto es necesario por lo siguiente. Aquí tenemos la señal de pulsos cuadrados y este es su espectro. Vemos de que tenemos señal, tenemos componentes espectrales más allá de los 1000 Hz, más allá de 1 kHz. Y la transmisión de datos, como vimos, es cada 10 milisegundos, es decir, que la velocidad de datos son 100 datos por segundo. 100 datos por segundo, es decir, alrededor de 100 Hz. ¿Verdad? 100 Hz. Y aquí tenemos que esta señal tiene componentes arriba de 1000 Hz. Si usamos una señal con pulsos gaussianos, esto mejora un poco porque ya en 500 Hz ya no tenemos componentes, ¿verdad? Pero siempre tenemos arriba de 100 Hz. Esto lo podemos mejorar con los llamados pulsos que cumplen un criterio de Nyquist.
¿verdad? Entonces, los pulsos que cumplen el criterio de Nyquist son aquellos que tienen una transformada de Fourier, un espectro de este tipo, ¿verdad? Que se llama de coseno elevado. De coseno elevado. Es decir, tiene una parte, tiene un máximo acá, y luego tienen una orilla de forma de coseno. De coseno. Entonces, el ancho de banda vendría a ser, ¿verdad? De 0 hasta acá. El ancho de banda. Entonces, aquí podemos tener la pendiente un poco más, más empinada o un poco más suave, ¿verdad? Entonces aquí normalmente se trabaja y esto se le identifica por un factor, ¿verdad? Un factor R de 0 cuando es totalmente cuadrada la respuesta en frecuencia, es decir, la transformada de Fourier del pulso, y R1 igual a 1 cuando tenemos el caso más suave, ¿verdad? Hasta acá. Esto nos produce esta relación de acá, donde R es la velocidad de datos y B es el ancho de banda, ¿verdad? Entonces, aquí con R igual a 1, ¿verdad? Tendríamos 1 más 1, 2, y aquí se elimina, entonces el ancho de banda sería igual a la velocidad de datos. Es decir, que si tenemos una señal digital de 10 megabits por segundo, vamos a tener un ancho de banda de 10 megahertz. Eso va a ser posible si tenemos este tipo de pulsos. Esta sería la forma del pulso, que es la transformada de Fourier inversa del espectro que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, esta señal tiene la característica de que tiene energía más allá de la duración del pulso. Sin embargo, a distancias iguales a la duración del pulso, esta señal siempre vale 0, es decir, que está oscilando y está pasando por 0 justo donde le corresponde el máximo del siguiente pulso o del pulso anterior. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? La respuesta en frecuencia, porque esto lo podemos ver como un filtro, ¿verdad? La respuesta en frecuencia, y este sería el pulso. Como vimos aquí, el pulso, cada pulso dura 10 milisegundos, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que de 40 a 80 milisegundos, ¿verdad? Aquí irían 4 pulsos, ¿verdad? Y 4 pulsos y aquí tenemos uno solo. Pero a pesar de eso, tenemos que no hay interferencia. Aquí lo vemos, ¿verdad? Si ponemos 3 pulsos seguidos de estos, 3 pulsos de estos seguidos, vemos que cuando este está en máximo, el otro está en 0, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando este está en máximo, tanto este anterior y el siguiente están en 0. Entonces no interfieren. No interfieren. Aquí lo vemos más de cerca. Esa es la característica de los pulsos de Nyquist. Y cuando tenemos la señal que vimos anteriormente, ¿verdad? El patrón que teníamos anteriormente, aquí tenemos, ¿verdad? La señal en celeste. Y en los instantes de los máximos tenemos exactamente los valores de 1 y de 0. Y su espectro, que es lo que más nos interesa, el espectro tiene todo su contenido, ¿verdad? Toda su energía está abajo de 100 Hz, es decir, que necesita un ancho de banda mínimo.